Hermana, que el Señor le bendiga. Amén. Hermana, que el Señor le bendiga más. Amén. Si pueden abrir su Biblia en Segundo de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. En 5:10. After your season of suffering, God in all His grace will restore, confirm, strengthen, and establish you. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. You may be seated. Se puede sentar. The word that I chose to symbolize the cross La palabra que yo utilicé hoy para el significado de la cruz is pain. es dolor. Many doctors who've studied the Bible's description of his death Muchos médicos que han estudiado las escrituras y la muerte de Jesús en la cruz say the pain would have been beyond excruciating. dicen que el dolor hubiese sido más doloroso. Jesus also defined it as one of the worst pains anyone could feel. Jesús, Defined it as the worst pain anyone could feel. Jesús definió que es el peor dolor que hay en este mundo. When Jesus arrived in Golgotha, Cuando Jesús llegó al Gólgota, in Matthew 27:34, en Mateo 27, versículo 24, it says, they gave him vinegar to drink mingled with gall, and when he tasted thereof, he would not drink. cuando le dieron a Jesús vinagre, él decidió no beberlo. In Jewish law, En la ley de los judíos, if a man was about to be crucified cuando un hombre iba a ser crucificado or executed, o ser yeah, asesinado, he could request a narcotic él pudiera pedir algo narcótico that was mixed together with wine. que era mezclado con vino. That would help alleviate the pain of the execution. Era para que yo sintiera el alivio de dolor cuando sea ejecutado. Exacto. Jesus was offered this anesthetic twice. A Jesús le ofrecieron anestesia 2 veces. Once before he was crucified and while he was on the cross. Uno antes de ser crucificado y 2 cuando estaba en la cruz. At this time, he turned down the offer. En esta vez rechazó esta oferta And refused to drink it y decidió no beberlo because he knew he had to fully consume the cup his father had given him to drink. porque sabía que tenía que cumplir con la palabra del Señor de ser crucificado y sentir el dolor. Before Jesus' crucifixion, there were other kinds of crucifixions. Antes de la crucifixión de Jesucristo había muchos y diferentes crucifixión. In the Middle East, a victim was beheaded and placed En el Oriente Este, ¿no? Medio Oriente, había diferentes tipos de ejecución. ¿Ejecución? Ejecución. in these, the victim was beheaded and hung on public display. Había algunos que le cortaban la cabeza y algunos lo colgaban. The Jews, they stoned a victim to death and then they were hung on a tree. Algunos lo apedreaban y algunos lo colgaban en un árbol o una mata. And the Greeks brought crucifixion back to the Mediterranean world. Y la gente de Grecia trajo la crucifixión al Medio Oriente. It was used as torture for those who were traitors, criminals, or murderers.
Ellos usaban esta crucifixión para aquellos que eran criminales, intruders, what is that, traitors, aquellos que engañaban. Okay. And then during Jesus' crucifixion, Y durante la crucifixión de Jesucristo, it was up to the Roman government. era decidido por los gobernantes de los romanos. The punishment was reserved for the most serious offenders. Depende de las personas criminales, era su castigo. And it was those who had committed treason or were part of domestic terrorism. Y algunos que hacían diferentes criminales, y algunos que eran terroristas domésticas. Okay. Now back to the pain. Ahora volvemos al dolor. Doctors say that Jesus would have suffered dislocation of his shoulders. A través de los médicos dice que tal vez los hombros de Jesús hubiesen sido deslocados. Cramps and spasms. Hubiesen sido espasmo o calambre. Dehydration from the amount of blood he lost. Deshidratación por perder mucha sangre. Fluid in his lungs. Hubiese tenido agua en los pulmones. Lung collapse and heart failure. Hubiese tenido los pulmones colapsados y también su corazón hubiese tenido un ataque de corazón. And in Psalm 22:14, it says, I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it is melted within me. Where is that verse? Thank you. He sido derramado como agua y todos sus huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis extrañas. And in Psalm 22:15, my strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaves to my jaws. Y como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. Now the spikes that Jesus was pierced with, the nails. Oh, sí, en los clavos que Jesús tuvo en las manos y en los pies y cuando fue I'm sorry. They were about 5 to 7 inches. Eran como de 5 a 7 pulgadas. Okay, and they went through his hands and his feet. Fueron en las manos y en los pies. Now the hands are full of sensory nerves. En las manos tienen unos nervios bien sensitivos. And that would cause an agonizing, a large amount of agonizing pain. Él sintió dolores agonizantes. And since his body was outstretched, y como su cuerpo estaba estirado, and he was at this position for a long time, y como estaba en esta posición por mucho tiempo, his breathing was shallow and tenía problemas en respirar. Okay. Now putting all these things into consideration. Y poniendo todo esto en consideración, Jesus endured a lot of pain for our sins. Jesús sufrió mucho dolor por nuestros pecados, so that we can have the chance to be in paradise. para que nosotros tengamos la oportunidad de estar en el paraíso. Aleluya. Amen.